Nadie imagina que el amor de una madre pueda transformarse en algo capaz de destruir todo lo que toca. Pero eso fue exactamente lo que ocurrió en la vida de Lucas, un hombre sencillo y bondadoso que creía que el amor de su madre era el más puro y seguro que existía. Simplemente desconocía que ese amor tenía una sombra, una forma silenciosa de control, oculta tras abrazos, consejos y lágrimas manipuladoras. La historia de Lucas comienza en un hogar donde el amor y el miedo caminaban de la mano. Su madre, Elena, era una mujer imponente, elegante, siempre con un cabello blanco impecable, una mirada firme y un discurso cargado de autoridad. Desde pequeño, Lucas aprendió que complacerla era una cuestión de supervivencia emocional. Cada elección, cada decisión que tomaba, debía pasar primero por el escrutinio de esta mujer que creía saber lo que era mejor para todos. Cuando conoció a Clara, su futura esposa, Lucas sintió que finalmente había encontrado un amor ligero, sincero y sin pretensiones. Clara era todo lo contrario de su madre, dulce, comprensiva y sencilla. Y, por un breve instante, Lucas creyó que podría vivir en paz, que por fin sería dueño de su vida. Pero Elena nunca estuvo dispuesta a compartir a su hijo con nadie. Al principio de su relación, ella hacía comentarios disfrazados de preocupación. «Lucas, ¿estás seguro de que esta chica es la indicada para ti? Parece demasiado frágil». «Oh, solo quiero lo mejor para ti, hijo mío. Y, sinceramente, no sé si ella es la mejor». Estas frases parecían inofensivas, pero cada una sembraba pequeñas dudas en el corazón de Lucas, dudas que Elena calmaba con habilidad, siempre con un tono cariñoso y la expresión de alguien que simplemente quería ayudar. La boda se celebró, a pesar de la silenciosa resistencia de su madre. El día de la ceremonia, Elena sonreía en las fotos, pero sus ojos no brillaban. Estaba allí, pero en guerra, una guerra invisible, que realmente comenzaría cuando regresaran de su luna de miel. Durante los primeros meses, todo parecía ir bien. Lucas y Clara se amaban, construyeron juntos la casa de sus sueños y hacían planes para el futuro. Hasta que Elena empezó a aparecer, no solo de visita, sino como una presencia constante. Llegaba con comida preparada, pensé que no tendrías tiempo para cocinar, con ropa limpia, estas máquinas modernas arruinan las telas, y con opiniones sobre todo, desde la decoración hasta las decisiones más íntimas de la pareja. Poco a poco, el hogar de Lucas y Clara dejó de ser suyo. Y él, sin darse cuenta, comenzó a vivir entre dos mujeres a las que amaba, una que lo liberó y la otra que lo mantuvo prisionero. Pero antes de continuar con esta historia, una breve pausa. ¿Alguna vez has pasado por algo así? ¿Alguna vez has tenido que elegir entre complacer a alguien a quien amas y preservar tu propia paz? Si este tipo de historia te conmueve, suscríbete al canal ahora. Aquí, cada narrativa es más que una historia, es un espejo para comprender el alma humana, su dolor y también la posibilidad de sanación. Así que suscríbete, dale a me gusta y acompáñame hasta el final de este viaje, porque lo que sigue es intenso. Elena empezó a sentirse excluida. Con cada nueva muestra de amor entre Lucas y Clara, algo dentro de ella se encendía. Sentía que perdía su protagonismo en la vida de su hijo. Y para una madre narcisista, esto era inaceptable. Un día, Clara llegó a casa del trabajo y encontró a Elena sentada en su sala, tomando café. «Usé la llave de repuesto», dijo sonriendo. «Necesitaba un documento que Lucas me dejó hace años». Clara, desconcertada, simplemente asintió. Pero esa noche, cuando habló con su marido, comenzó la discusión. «Lucas, tu madre no puede irrumpir aquí así, sin avisar». «Cariño, es mi madre. Ya sabes cómo es. Solo quería ayudar». «No es ayuda, es intrusión». Estas palabras resonaron. Y, en ese momento, sin darse cuenta, Lucas defendió a su madre más que a su propia esposa. Así se levantó el primer muro entre ellos. Los meses siguientes fueron un campo minado. Elena llamaba varias veces al día, pidiendo consejos innecesarios, quejándose de su soledad, llorando porque su hijo había cambiado.
Ya no te importo, Lucas. Desde que apareció esa mujer, te has distanciado. Y Lucas, destrozado, se apresuró a intentar arreglarlo todo. Pasaba menos tiempo con Clara, intentaba complacer a su madre, y sin darse cuenta, alimentaba el ciclo de control. Clara empezó a marchitarse. El brillo de sus ojos se desvaneció poco a poco. Sentía que estaba perdiendo a su marido por alguien que jamás lo compartiría. Y, incluso sin quererlo, empezó a albergar resentimiento. Ya no hablaban como antes. Ya no había risas en la mesa. El amor que una vez fue ligero comenzó a pesar. Hasta que un día, ocurrió lo inevitable. Elena, durante una visita, vio a Clara llorando en su habitación. Fingiendo preocupación, entró sin llamar. «¿Está todo bien, querida?» Clara se secó las lágrimas, intentando disimularlo. «Sí, lo está, señora Elena. Está llorando por Lucas, ¿verdad?» «Lo sé, me lo imaginaba. Siempre ha sido sensible. Necesita una mujer que lo comprenda de verdad». Esas palabras fueron como puñales. Clara se levantó, miró fijamente a su suegra y respondió. «Con todo respeto, debes entender que Lucas ahora tiene esposa. Y ya no es solo un niño de mamá. Es un hombre». Elena guardó silencio un momento, pero por dentro ardía de furia. Esa noche, llamó a su hijo. «Lucas, creo que tu esposa no me respeta. ¿Sabes lo que me dijo hoy? Que ya no eres mi hijo. Que eres solo suyo. ¿Es esa la clase de mujer que quieres a tu lado?» Esa fue la gota que colmó el vaso. Lucas, abrumado por la emoción y la confusión, discutió con Clara. Se pronunciaron palabras duras. Se oyeron portazos. Y por primera vez, durmió en el sofá. A la mañana siguiente, Clara lo miró con el corazón roto. «Te quiero, Lucas. Pero no puedo competir con tu madre». Esas palabras resonaron en su mente todo el día. Y cuando llegó a casa de Elena esa noche, la encontró sonriendo, como si nada hubiera pasado. «Sabía que volverías a casa, hijo mío». Fue entonces cuando Lucas se dio cuenta de algo sutil, pero profundo. Esa sonrisa no era de amor. Era de victoria. Y, por primera vez, sintió miedo del amor de su propia madre. Esa noche, mirando el techo de su habitación de la infancia, Lucas se dio cuenta de que estaba atrapado. No por cadenas visibles, sino por un amor que lo asfixiaba. Un amor que no liberaba, solo poseía. Y lo supo, si quería salvar su matrimonio, tendría que enfrentarse a la mujer que más amaba y que tenía el mayor poder sobre él. El amanecer parecía más pesado en aquella casa. Lucas despertó en su antigua habitación, rodeado de recuerdos de una infancia que creía feliz. Las paredes, las fotografías, el familiar aroma a café que llegaba de la cocina, todo parecía igual, pero ahora algo era diferente. Aquel hogar, antaño un refugio, ahora se sentía como una prisión dorada. Elena estaba sentada a la mesa, sonriendo, preparando el desayuno como si nada hubiera pasado. «¿Dormiste bien, hijo mío?», preguntó en voz baja. Lucas simplemente asintió, intentando disimular el nudo en la garganta. Ella se acercó y le puso una taza delante. «Siempre dije que este matrimonio sería difícil. Eres demasiado bueno, demasiado sensible, y esa chica no entiende tu corazón». Lucas no respondió. Se quedó mirando el café enfriándose en su taza. Por dentro, libraba una guerra silenciosa. Amaba a su madre, pero algo en sus palabras empezaba a dolerle de otra manera. Ya no sonaban a cariño, sino a dominio. En los días siguientes, Clara intentó contactarlo, pero no obtuvo respuesta. Lucas no sabía qué decir. Se sentía culpable. Tenía miedo. Y, al mismo tiempo, una extraña sensación de consuelo al volver a la rutina de su madre. Elena lo sabía y aprovechaba cada vacío emocional. «Te he cuidado toda mi vida, Lucas. Y seguiré cuidándote. Ninguna mujer te entenderá como yo».
Estas palabras resonaron como una oración distorsionada. Pero, en algún lugar dentro de él, una voz comenzaba a despertar. Una voz que decía, esto no es amor. Una tarde, fue a su habitación y encontró una caja escondida en el armario. Dentro había fotos antiguas, cartas y recortes de periódico, recuerdos que Elena guardaba como trofeos de cada etapa de la vida de su hijo. En una de las cartas, escrita cuando aún era adolescente, ella decía, «Prométeme que nunca me dejarás solo. Eres todo lo que tengo». En ese momento, Lucas comprendió que el amor de su madre siempre había tenido una condición, la posesión. Mientras tanto, Clara lloraba sola en el apartamento. El silencio de la casa vacía era ensordecedor. Los recuerdos de sonrisas, promesas y sueños se convertían en preguntas sin respuesta. ¿Era su amor lo suficientemente fuerte como para resistir la manipulación de una madre narcisista? Una noche, escribió una carta, no para acusar, sino para liberar lo que sentía. Lucas, te amo. Pero no puedo luchar contra alguien a quien te niegas a ver. Solo quiero que sepas que estaré aquí si alguna vez decides abrir los ojos. Esa carta se guardó, nunca se envió. Pero el simple hecho de escribirla le dio a Clara la fuerza para seguir respirando. El tiempo pasó. Los días se convirtieron en semanas. Lucas empezó a notar pequeñas contradicciones en el comportamiento de su madre. Cada vez que intentaba visitarla con Clara, algo sucedía. Un ataque de dolor, una enfermedad repentina, un recuerdo triste que lo hacía sentir culpable. Era como si el sufrimiento de Elena fuera un instrumento. Y él, el músico, tocaba exactamente las notas que ella quería oír. Hasta que un día, algo cambió. Lucas recibió una llamada del trabajo, un proyecto importante, un viaje que le obligaría a pasar unos días fuera de la ciudad. Se lo contó a su madre, esperando solo apoyo. Pero Elena reaccionó desesperada. ¿Me vas a dejar aquí solo? Ahora mismo, que no me encuentro bien. Pero, mamá, son solo unos días. No lo entiendes. Podría morir en cualquier momento y tú ni siquiera estarías aquí. Era puro chantaje emocional, pero por primera vez, Lucas lo reconoció. Respiró hondo, la miró a los ojos y respondió con firmeza. Mamá, tengo que irme. Confía en mí. Elena se quedó quieta, impactada por su audacia. Esa simple frase, tengo que irme, le pareció una traición. Durante el viaje, Lucas tuvo tiempo para pensar. Lejos de su madre, lejos de la presión, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. Habló con colegas, vio parejas que se respetaban, familias sanas. Y se dio cuenta de lo asfixiante que era el ambiente en el que había crecido. Una noche, en la habitación del hotel, finalmente lloró. Lloró por sí mismo, por Clara e incluso por su madre, porque, en el fondo, sabía que ella también era prisionera de algo que no entendía. Al regresar del viaje, algo parecía diferente en él. Había un nuevo brillo en sus ojos, el brillo de alguien que empieza a despertar. Pero Elena lo notó de inmediato. Y la aterrorizó. Has cambiado, Lucas. Este viaje te ha hecho daño. Eres frío conmigo. No, mamá. Solo he aprendido a ver mejor. Esas palabras encendieron la mecha. Elena comenzó a atacar por todos lados. Llamó a familiares diciendo que su hijo la había abandonado, a vecinos diciendo que Clara lo manipulaba, e incluso al pastor de la iglesia, tratando de obtener apoyo moral. La tensión llegó a un punto crítico. Clara, al enterarse de las mentiras, intentó hablar con Elena. Nunca quise quitarle a su hijo, señora Elena. Solo quería que tuviera una vida tranquila. Pero Elena, con rostro frío y mirada penetrante, respondió. ¿Una vida en paz? Él es mi paz, mi razón de vivir. ¿Y quieres quitármelo? La discusión fue escuchada por Lucas, que llegaba a casa del trabajo en ese momento. Se detuvo en la puerta y escuchó todo.
Cada palabra que decía su madre era como un cuchillo que le clavaba la verdad en los ojos. Al entrar, se hizo el silencio. Mamá, lo escuché todo, dijo con voz temblorosa. Elena intentó disimularlo. Hijo, ella me provocó. Pero Lucas negó con la cabeza. No, mamá. No es ella. Eres tú. No te das cuenta de lo que haces. Elena rompió a llorar, lágrimas dramáticas, llenas de culpa y teatralidad. ¿Me estás acusando? Después de todo lo que he hecho por ti. Clara, en silencio, simplemente observaba. Lucas se acercó y le habló con firmeza. Te quiero, mamá. Pero eso que llamas amor me ha destruido. Y si sigue así, te destruirá a ti también. Esa fue la primera vez que él puso límites. La primera vez que la vio no como un hijo sumiso, sino como un hombre que había decidido proteger lo que amaba. Elena se quedó paralizada. No sabía qué decir. Su mirada se desvió y, por un breve instante, algo humano apareció bajo la máscara narcisista: miedo. El miedo a perder el control. El miedo a enfrentarse a la soledad. El miedo a sí misma. Esa noche, se sentó sola en casa, mirándose al espejo. El reflejo que vio fue el de una mujer que siempre había creído perfecta, pero que ahora empezaba a ver grietas. Soy yo, el problema, murmuró. Y, por primera vez, la duda plantó una semilla. A la mañana siguiente, Elena hizo algo que nunca había hecho. Cogió el teléfono y llamó a Clara. Su voz era temblorosa, diferente. Clara, ¿podemos hablar? Clara dudó. Sorprendida. Claro, señora Elena. ¿Sobre qué? Sobre mí, respondió su madre, con un tono sincero por primera vez. Era el comienzo de una transformación que nadie creía posible. ¿Alguna vez te has parado a pensar hasta dónde puede llegar el amor de una madre cuando se mezcla con el miedo a la soledad? ¿Hasta dónde llegaría un corazón herido para no quedarse atrás? Estas preguntas resonaban en las mentes de Lucas, Clara y ahora también en la de Elena. Por primera vez en muchos años, la mujer que siempre lo había controlado todo empezó a sentir que no tenía control sobre la situación. Su hijo se distanciaba, su nuera no cedía, y el castillo de manipulación que había construido con tanta maestría comenzaba a derrumbarse. Elena no durmió esa noche. Deambulaba por la casa como un alma en pena, mirando viejas fotos de Lucas en cada pared. Él sonreía en ellas, pequeño, inocente, siempre a su lado. En aquel entonces, la miraba con admiración, la madre perfecta, la mujer que parecía tener todas las respuestas. Pero ahora, ante la soledad y el silencio, Elena empezó a preguntarse si el amor que tanto ensalzaba no era más que una prisión. Al día siguiente, se puso uno de sus elegantes abrigos, el collar de perlas que siempre usaba cuando quería sentirse poderosa, y fue al apartamento de Lucas y Clara. Clara abrió la puerta con inquietud. No sabía qué esperar. ¿Puedo pasar?, preguntó Elena en voz más baja de lo habitual. Clara dudó un momento y luego la guió. La habitación estaba en silencio, pero el aire se sentía pesado, lleno de recuerdos de discusiones y heridas aún abiertas. Elena se sentó en el sofá, miró a su alrededor y respiró hondo. He pensado mucho, Clara. En todo lo que pasó. En lo que hice. Clara permaneció en silencio, atenta. Siempre pensé que estaba protegiendo a mi hijo. Que nadie lo entendería como yo. Pero ahora me doy cuenta de que tal vez lo que yo llamaba amor era miedo. Clara la observó atentamente. ¿Miedo de qué, doña Elena? Elena apartó la mirada. Las lágrimas comenzaron a brotar, no las lágrimas manipuladoras que solía usar, sino lágrimas reales, profundas, de alguien que finalmente enfrenta su propia conciencia. Miedo a estar sola. Miedo a no ser necesaria. Desde que murió su padre, me he aferrado a Lucas como si fuera lo último que aún tenía sentido de mí. Clara sintió un nudo en la garganta. Por un instante, vio en esa mujer el sufrimiento oculto bajo la máscara del orgullo.
No quería robarte a tu hijo, dijo Clara con voz temblorosa. Solo quería que fuera libre para amarnos, para vivir. Elena se secó las lágrimas, la miró y respondió. Y lo atrapé. Porque pensé que si me amaba lo suficiente, el dolor de la pérdida desaparecería. Pero me equivoqué. Esas palabras flotaron en el aire, como un eco de liberación. Mientras tanto, Lucas llegó a casa del trabajo. Al entrar, los encontró a ambos hablando y, por un momento, se quedó paralizado. Clara. Mamá, ¿qué pasa? Elena se puso de pie. Lucas, vine a disculparme. El silencio llenó la habitación. Yo, cometí un error. Te hice creer que amar significaba obediencia. Que cuidarme era tu obligación. Y eso casi destruyó todo lo que más amas. No quiero ser ese tipo de madre. Lucas se quedó sin palabras. Las lágrimas brotaron sin previo aviso. Mamá. Continuó. No sé cómo arreglar lo que hice. Pero quiero intentarlo. Quiero aprender a ser mejor persona. He pensado en buscar ayuda, un terapeuta. Clara se acercó, abrumada por la emoción. Es un gran paso, señora Elena. De verdad. Pero Elena sabía que el camino sería largo. El narcisismo no desaparece con una disculpa, es un espejo roto que necesita reconstruirse poco a poco, con verdad y humildad. En las semanas siguientes, Elena comenzó tratamiento psicológico. La primera sesión fue difícil. La terapeuta le preguntó: Elena, ¿qué te trae por aquí? Y ella respondió, tras un largo silencio: perdí a mi hijo. No porque muriera, sino porque mi amor lo asfixió. Y ahora quiero aprender a amar sin destruir. Fueron palabras dolorosas pero sinceras. Mientras tanto, Clara y Lucas intentaban reconstruir su relación. Aún quedaban heridas, recuerdos amargos, pero también un deseo. Un deseo de empezar de nuevo. Lucas aprendió a decir no con amor, a poner límites sin culpa. Y Clara aprendió a perdonar sin olvidar lo que tuvo que aprender en el proceso, que el amor sano nunca debe exigir que alguien se sacrifique. Una tarde, semanas después, Elena llamó a su hijo para hablar en el jardín de su antigua casa. Lucas, ¿recuerdas cuando eras pequeño y tenías miedo de dormir solo? Él sonrió. Lo recuerdo. Siempre dije que mientras yo viviera, nunca estaría sola. Y lo creía. Pero me equivoqué. Porque mi miedo a perderte me impedía seguir contigo. Y ya no quiero eso. Lucas le tomó la mano. Mamá, tu amor siempre fue real. Solo que era enfermizo. Pero el amor se cura. Elena sonrió, con un brillo en los ojos que no había visto en mucho tiempo. ¿Crees que un corazón como el mío puede cambiar?, preguntó. Sí que puede. Si eres sincera, respondió su hijo. Esa respuesta se le quedó grabada. En las siguientes sesiones, Elena comenzó a revivir recuerdos de su infancia, su padre ausente, su madre fría, el miedo constante al olvido. La terapeuta explicó: Elena, el narcisismo es un mecanismo de defensa. Cuando alguien experimenta rechazo a una edad temprana, aprende a protegerse creando una armadura de perfección. Pero el problema es que esta armadura también impide la entrada del amor. Elena lloró. Por primera vez, comprendió que el daño que causaba a los demás provenía de un dolor que nunca tuvo el valor de afrontar. Mientras tanto, Lucas vio cómo su madre cambiaba gradualmente. No fue una transformación milagrosa, sino un proceso real. Empezó a disculparse cuando se enfadaba, a escuchar más de lo que hablaba y, en un gesto simbólico, le entregó la llave de repuesto del apartamento de su hijo. Esta llave me hizo sentir que tenía el control. Pero ahora quiero confiar. Fue uno de los momentos más emotivos en la vida de Lucas y Clara. Pero, como toda historia de reconstrucción, el camino aún presentaba dificultades. Una noche, Elena recibió una llamada de su vecina, quien comentó con indiferencia:
He oído que Lucas y Clara están pensando en mudarse a otra ciudad. ¿Es cierto? Su corazón se aceleró. Por un instante, regresó la vieja necesidad de controlar sus sentimientos. La necesidad de llamar, de intervenir, de estar presente. Pero respiró hondo. Si eso es lo que quieren, me alegraré por ellos, respondió con calma. Y, en ese simple acto de autocontrol, se dio cuenta de que estaba ganando una batalla interna que antes parecía imposible. Al día siguiente, Elena invitó a su hijo y a su nuera a cenar. En la mesa, los miró a ambos y dijo: «Nunca imaginé que sanar dolería tanto. Pero tampoco imaginé que me haría sentir tan ligera. Solo quiero que sepan. Los amo. Y esta vez, no quiero que ese amor detenga a nadie. Quiero que los libere». Lucas y Clara se miraron con lágrimas en los ojos. El ciclo que comenzó con dolor y manipulación se estaba transformando en algo nuevo, algo puro. Pero la mayor lección estaba por venir. Pasó el tiempo. Las heridas, antes abiertas y sangrantes, comenzaron a sanar en silencio. Elena seguía asistiendo a terapia, y cada encuentro era como un nuevo espejo que se pulía. La terapeuta le decía: «Elena, perdonar no es olvidar lo que pasó. Es dejar de cargar con el dolor como si fuera una identidad». Y, poco a poco, empezó a comprender. El narcisismo que antes la hacía creer que todo giraba en torno a ella estaba siendo reemplazado por una nueva conciencia, que el amor verdadero solo florece cuando hay espacio para la existencia del otro. Una mañana, Elena estaba sentada en el porche, tomando café, cuando oyó risas provenientes del portón. Eran Lucas y Clara, y, entre ellos, una niña de ojos curiosos y una dulce sonrisa. «Sorpresa, mamá», dijo Lucas sonriendo. «Quiero que conozcas a tu nieta, Elisa». Elena se quedó paralizada. Por un instante, el tiempo se detuvo. La vida, que tantas veces parecía perdida, ahora le ofrecía un regalo inesperado, una nueva generación, un nuevo comienzo. Se acercó con lágrimas en los ojos. «¿Puedo abrazarla?». Clara asintió, sonriendo. Elena sostenía a la pequeña Elisa en sus brazos. Su corazón latía con fuerza. La bebé la observaba con esos ojos puros, ojos que no juzgaban, que no recordaban el pasado, solo veían el presente. Y en ese momento, Elena sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. Una paz que no provenía del control, sino de la entrega. «Es hermosa», murmuró Elena. «Gracias por dejarme ser parte de su vida». Clara respondió con dulzura: «Gracias por querer ser parte de ella de una manera nueva». Fue un abrazo silencioso, lleno de perdón y un nuevo comienzo. En los meses siguientes, Elena se convirtió en una abuela presente, pero diferente de la madre que había sido. Ya no opinaba sobre todo, no imponía su voluntad. Aprendió a escuchar, a reírse de sus propios errores, a permitirse ser humana. Un día, durante una sesión, la terapeuta le preguntó: «Elena, ¿cómo te sientes ahora?». Sonrió pensativa. «Me siento ligera. Creo que pasé mi vida intentando ser la mujer perfecta, la madre perfecta. Y al final, me di cuenta de que todo lo que mi hijo necesitaba era una madre de verdad». La terapeuta sonrió. «¿Y qué has aprendido sobre el amor?». Elena respiró hondo. Que el amor verdadero no controla, no exige, no moldea al otro a su imagen. Libera. Te mira a los ojos y te dice: «Sé quién eres, y yo estaré aquí, de todos modos». Punto. Un domingo por la tarde, todos se reunieron en casa de Elena. El olor a torta de maíz se mezcló con el sonido de la risa de Elisa, que recorrió el patio trasero. Lucas observaba la escena, abrumado por la emoción. «Has cambiado, mamá», dijo, acercándose. «Tuve que perderlo todo para entender lo que realmente importaba», respondió ella con una sonrisa a la vez triste y agradecida. Él le tomó la mano. «Te perdono, mamá». Y ella, con lágrimas en los ojos, respondió:
Y yo te amo, hijo mío. Gracias por no renunciar a mí. En ese momento, el pasado pareció disolverse en el aire, como polvo arrastrado por el viento. Pero la verdadera señal de sanación llegó tiempo después. Durante la fiesta de cumpleaños de Elisa, Clara soltó sin querer una frase delante de unos familiares. A veces todavía tengo miedo de que todo vuelva a ser como antes. Elena lo oyó. Y, en lugar de ofenderse, se acercó, sonrió y dijo: Lo entiendo, Clara. Yo también tendría miedo. Pero quiero que sepas, esta versión de mí no va a volver. Elegí cambiar. Clara guardó silencio, conmovida por su sinceridad. Ese momento selló lo que antes parecía imposible, la confianza. Meses después, Elena comenzó a escribir en un pequeño cuaderno. Era una especie de diario de sanación. En la parte superior de la primera página, escribió: El amor no se trata de ser admirado. Se trata de estar presente, incluso cuando nadie mira. Y en otra página: El control es miedo. El amor es valentía. Planeaba, algún día, regalarle ese cuaderno a su nieta, cuando tuviera la edad suficiente para entender. Quería que Elisa creciera sabiendo que incluso los corazones más endurecidos pueden transformarse cuando encuentran el espejo adecuado, el espejo del arrepentimiento y la gracia. En su última sesión de terapia, la psicóloga le dijo algo que Elena jamás olvidaría. Elena, el narcisismo no es el final de la historia. Es el comienzo de la búsqueda de quién eres realmente. Y lo encontraste. Elena sonrió, conmovida. Solía pensar que el amor de los demás me definía. Ahora entiendo que amar se trata de dejar ir a la otra persona, y aún así permanecer en paz. Unos meses después, un grupo de mujeres de la iglesia invitó a Elena a compartir su historia. Al principio, dudó. Se avergonzaba de su pasado, temía ser juzgada. Pero al estar en el pequeño escenario y observar a esas mujeres, algunas con la misma mirada cansada que ella alguna vez tuvo, decidió hablar. Durante años, viví intentando ser el centro del mundo de mi hijo. Lo amaba, pero no sabía cómo amar de forma sana. Quería moldearlo, controlarlo, aprisionarlo. Y en el proceso, casi destruí todo lo que era más preciado. Pero Dios me ayudó. Le dio una segunda oportunidad. Y hoy entiendo que el verdadero amor no nace del control, sino del arrepentimiento. Las mujeres la escucharon en silencio, muchas con lágrimas en los ojos. Si tú también sientes que tu amor ha dolido más de lo que ha sanado, busca ayuda. No hay vergüenza en pedir ayuda. La vergüenza es seguir doliendo por miedo al cambio. Al bajar del escenario, Elena sintió una ligereza que nunca antes había experimentado. Ya no era la mujer que necesitaba ser admirada. Era una mujer que había aprendido a amar de verdad. Esa noche, de vuelta en casa, abrió la ventana y miró el cielo estrellado. En silencio, oró. Gracias, Señor, por no darme por vencido. Por enseñarme que incluso el amor herido puede volver a florecer. Al otro lado de la ciudad, Lucas estaba acostando a Elisa. Miró a su padre y preguntó en voz baja: «Papá, ¿vendrá la abuela mañana?» Lucas sonrió. «Ve, mi amor. La abuela ha cambiado, y ahora le gusta jugar». Elisa sonrió y cerró los ojos, en paz. Era la señal más clara de que la reconciliación era completa. Y así, una historia que comenzó con dolor, celos y manipulación terminó con sanación, perdón y amor. Elena descubrió que el verdadero milagro no es cambiar a la otra persona, sino permitir que Dios te cambie primero. Porque, al final, el amor sanado es el único capaz de construir puentes donde antes solo había muros. Si esta historia te conmovió, recuerda, siempre hay esperanza para quienes deciden cambiar. El verdadero amor no nace de la perfección, sino de la valentía de reconocer los propios errores. Comparte este mensaje con alguien que necesite escucharlo, y suscríbete para recibir más historias sobre sanación, fe y nuevos comienzos.